Pero este es el día que el Señor creó, dice su palabra, para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Así que disfrutemos este día en su presencia. Quiero invitarles a que abran su Biblia en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero compartir con ustedes en esta mañana este mensaje acerca de la fe que incluye el poder de Dios. Entendemos que la vida cristiana empieza con una fe salvífica, ¿cierto? Una fe que salva, una fe en la persona de Jesucristo. Pero cuando uno va conociendo al Señor personalmente, se da cuenta que esta fe incluye el poder de Dios. En la medida que uno va teniendo intimidad con el Señor Jesús, experimenta también su poder, y este poder es el que produce, como dice acá la palabra, la vida y la piedad. Sabemos que el pecador no salvado está muerto y solamente Jesús puede resucitarlo de los muertos, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje cuando Jesús resucita a Lázaro y le dijo: desatadle y dejadle ir, quítenle la ropa sepulcral? También lo hizo espiritualmente el Señor con cada uno de los pecadores a los cuales salvó. Pero dice acá que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice acá el versículo, nosotros podemos preguntar qué es la piedad, ¿no? ¿Qué es definitivamente la piedad? A veces lo entendemos en un aspecto general y lo entendemos como una devoción, como una reverencia, como una vida entregada al Señor, como una vida santa. Pero básicamente piedad significa semejanza a Dios o hacia Dios. Por eso su palabra dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Por tanto, la verdadera piedad, por cierto, tiene que ver con la devoción, la reverencia, lo que usted piensa. Pero es un poquito más profundo, puesto que tiende a tratar de que nosotros comprendamos que es ser más semejante al Señor, que es ser más semejante a Jesús. Y eso solamente lo logramos en una intimidad con Él. Va más allá de lo que constituye o nosotros podamos comprender como una religión formal, como una moralidad cristiana, por decir así. La piedad se deriva de una unión vital con el Señor en su presencia y la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la piedad tiene que ver con una actitud correcta hacia Dios, con una actitud apropiada de intimidad, de vida hacia el Señor, ¿no? Acá quiero compartir con ustedes un versículo en una de las versiones más nuevas. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Creo que queda un poco más claro en esta versión, porque nos hace entender que cuando tú por fe en Cristo naces de nuevo, cuando tú por fe en Cristo naces en la familia de Dios, lo haces completo. Dios te da todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad. No hay que añadir absolutamente nada. Colosenses capítulo 2 también dice que nosotros en Cristo estamos absolutamente completos. Entonces, en esta carta del apóstol Pedro podemos darnos cuenta de algo profundo, verdadero, y a la vez también que nos permite desmitificar lo que pensaban los falsos maestros en ese tiempo, ¿no? Ellos aducían tener doctrinas especiales que añadían algo a la vida de los lectores de la carta de Pedro. Pero el apóstol sabía que no había que añadir absolutamente nada. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Así como un bebé, hijos de Dios, normal, nace con todo el equipo que necesita para vivir y lo único que precisa es crecer, así también los creyentes tienen
todo lo que necesitan y precisan para crecer. Entonces, esto nos hace entender que la vida cristiana se vive con lo que Dios nos ha dado también, ¿no? Una de las mayores formas que a veces tenemos de tener, y equivocadas por cierto, es que queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, queremos vivir la vida cristiana en nuestra humanidad. Y a veces pensamos que la vida cristiana es como una montaña difícil, ¿no? Y a veces muchas personas dicen es que es casi imposible cumplir con lo que Dios me da. Pero si Dios nos pidió vivir una vida de piedad es porque Él nos capacitó para vivir esa vida. El error que a veces cometemos es que nosotros no tomamos de las cosas de Dios para vivir su vida. No buscamos a Dios para poder vivir su vida. Entonces, tal como, porque esta relación del bebé, porque esto también tiene que ver con la vida cristiana desde su nacimiento y en su desarrollo. La vida de un bebé tiene una estructura genética, ¿cierto? Definida también, que determina cómo va a crecer y cuáles cosas va a ir desarrollando antes o después. Así también el creyente está estructurado genéticamente, por decirlo de esta manera, para experimentar gloria y excelencia. Un día vamos a ser como el Señor Jesucristo. Por supuesto, nunca en la Biblia se nos llama a ser dioses, ¿no? Sería una completa herejía, pero sí semejantes al Señor. Sí, su palabra nos enseña que seamos más parecidos a Él. Jesús dice, aprended de mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Tenemos que un día comprender que la vida cristiana se trata de que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, y nosotros participemos entonces de esa gloria cuando Jesucristo vuelva y lleve a su pueblo al cielo. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, hijos de Dios, fuimos salvados para que también anunciemos estas virtudes, ¿sí? Como dice también el apóstol Pedro en la primera carta, ¿las virtudes de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no debemos esperar llegar hasta el cielo para ser como Jesucristo en cuanto a su carácter, ¿sí? No a ser Dios, nunca vamos a ser dioses, y no estamos llamados a eso, sino a ser como Jesucristo en su carácter. No debemos esperar llegar hasta el cielo, hijos de Dios, para ser como Él. En nuestro carácter y en nuestra conducta todos los días debemos revelar su belleza y su gracia. ¿Cuándo? Hoy, definitivamente hoy. Entonces, este pasaje es muy lindo porque nos enseña a que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, pero nos ilustra algo mucho más profundo, que dice que ya el divino poder de Dios ya nos ha sido concedido, nos ha sido dado. ¿Qué cosas nos han sido dadas para vivir la vida y la piedad? Absolutamente todas, dice la palabra de Dios. No algunas cosas. Ya nos ha capacitado el Señor para poder vivir una vida conforme a su voluntad, que le agrade al Señor y conforme a la piedad que en este pasaje se nos pide. ¿Cómo hacemos eso? Dice ahí. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mediante qué cosa nosotros podemos darnos cuenta de esto, experimentar una vida cristiana, mediante el conocimiento de Jesús, mediante el conocimiento del Salvador. ¿Y cómo conocemos a Dios? En su palabra. Por eso, hijos de Dios, que nosotros insistimos siempre, y siempre tenemos que insistir, a que este sea un tiempo, y no solo este, pero especialmente por lo que Dios está permitiendo, que nosotros vayamos a su palabra. Este debe ser un tiempo donde la gente realmente tome la Biblia. Este debe ser un tiempo donde realmente la gente se meta en la Escritura como nunca antes. Conozca al Señor. Yo he compartido esta semana acerca de la importancia de que conozcamos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Estudiando también o ilustrando lo que la palabra nos dice acerca del carácter de Dios. Es sumamente importante que usted conozca el carácter de Dios. Es sumamente importante que usted conozca cuáles son los atributos de Dios, porque nuestra fe debe estar puesta en algo seguro. Nuestra fe debe estar puesta en algo certero. Nuestra fe no es una fe ciega, ¿sí? Como muchos dicen. No, la fe bíblica, la fe en el Señor no es ciega.
La fe bíblica, la fe del cristiano está puesta en algo tremendamente certero, que es Jesús, que es la salvación que hay en Cristo. Nuestra fe está puesta en nuestro Dios, pero específicamente ¿en qué debe estar puesta? No en un Dios que nosotros imaginamos en forma sentimental. Nuestra fe no debe estar puesta en un Dios que nosotros pensamos que debe ser de tal o cual manera. ¿En qué se caracteriza realmente nuestra fe? En un Dios que conocemos. Nuestra fe está puesta en el Dios de la Biblia. Y para que esté puesta entonces en algo realmente seguro, debemos en este tiempo conocer a Dios. Porque este versículo también lo reafirma. Dice que el divino poder que ya se nos ha concedido, absolutamente todo cuanto concierne a la vida y la piedad, lo adquirimos mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el verdadero conocimiento de Jesús, mediante el verdadero conocimiento del Señor. Entonces, este es un tiempo, hijos de Dios, para que nosotros realmente vayamos a la palabra. No solo cuando tengamos reuniones, no solo cuando tengamos que congregarnos en nuestros ministerios, sino debe ser un tiempo donde usted personalmente también profundice el conocimiento de Dios. Lo dice este versículo claramente. El conocimiento de Dios, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto, ya que muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es imposible, ¿cierto? Pero no aprendemos esto, que debemos vivirla a la luz de Dios, a la luz de lo que Él nos ha dado por su poder. Dios ya nos capacitó para nosotros llevar la vida cristiana. El problema es que nosotros no nos centramos en esto, en su verdadero conocimiento, en la verdadera intimidad. No nos centramos en estar con el Señor, no nos centramos en pasar tiempos de intimidad con Dios, no nos centramos en realmente tener esos tiempos de profunda intimidad y comunión con aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Quiero contarles en la Biblia algunos casos respecto de esto, ¿no? Para que usted se sienta identificado, identificada, y se dé cuenta que nosotros efectivamente en nuestra humanidad no podemos hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Pero el solo hecho de que no buscar al Señor, entonces nos pone una carga pesada para tratar de nosotros llevar la vida cristiana y tratar nosotros de llevar la piedad, cosa que eso va a resultar en un fracaso absoluto. Si nosotros rememoramos algunos casos de la Biblia, nos damos cuenta que Noé, por ejemplo, no tenía el poder ni la capacidad para subir todos esos animales dentro del arca. ¿Usted se imagina estar en los zapatos de Noé? No solamente haber construido el arca, sino además subir todos los animales y todo lo que Dios le dijo. Noé no tenía el poder de hacer eso, pero el Señor le proveyó lo necesario para que sucediera. José, que es un hombre tan estudiado en la Biblia, ¿sí? Y debe ser tan estudiado en este tiempo, José no era capaz de preservar su vida. José no era capaz de ponerse a sí mismo en una posición de autoridad, de poder, de bendición en Egipto. Pero el Señor hizo que todo eso sucediera. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Moisés, imagínense la vida de Moisés, el líder del pueblo de Israel, no contaba con lo necesario para liberar al pueblo, a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero el Señor les dio el poder para guiarlos a la tierra prometida. Los mismos israelitas no tenían los medios para cruzar el Mar Rojo, pero nuevamente el Señor abrió las aguas para que ellos pudieran cruzar. Piensen los peregrinos en el desierto, no tenían forma de alimentarse en medio de un desierto árido, ¿cierto? No tenían la forma de sostenerse, de sobrevivir, pero nuevamente el Señor proveyó todo lo que necesitaban, ¿cierto? Dice la palabra que no solamente les dio el maná todos los días, el alimento, sino que los guió para que ellos pudieran caminar, haciéndolo, ¿cierto?, con una nube de fuego, para que ellos pudieran ser guiados también. Dios les proveyó absolutamente todo. Si usted piensa en el pueblo de Israel, no tenía los medios para derrotar la ciudad amurallada en Jericó, pero el Señor les dio la victoria. Yo quiero preguntarle cómo usted está viviendo, dependiendo de la provisión de Dios, entendiendo este pasaje que dice que su divino poder ya nos ha sido concedido. No dice ahí no ha sido concedido, dice nos ha concedido todo. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad.
quiero preguntarle cómo está viviendo usted, dependiendo realmente y entendiendo que el divino poder de Dios ya nos ha dado todo para que vivamos una vida cristiana, una vida de piedad. O usted a lo mejor está viviendo de una forma personal, sin buscar al Señor y tratando de usted autocapacitarse, autoobligarse y autollevar la vida cristiana. Son formas opuestas que tienen también resultados opuestos. ¿Se acuerda usted la vida de David, un pequeñito que no tenía por dónde derrotar a un gigante llamado Goliat? Pero el Señor le dio el valor, el Señor le dio la fuerza y el Señor le dio el poder para que eso así sucediera. En el libro de Daniel vemos que Sadrac, Mesac, Abednego no tenían la habilidad para no quemarse en ese horno de fuego ardiente. ¿Cómo un ser humano va a poder librarse de un fuego de un horno? Pero el Señor nuevamente preservó sus vidas. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que los discípulos no tenían ningún medio para alimentar una multitud hambrienta reunida un día para escuchar a Jesús. Pero nuevamente fue el Señor quien los alimentó con la comida de un pequeño muchacho. El apóstol Pablo no tenía la capacidad de salvar un naufragio a aquellos que estaban en el barco. Vemos, cierto, en el Nuevo Testamento cómo ese barco se iba al naufragio, destinado a que todos murieran. Pablo no tenía ninguna capacidad para salvar ese naufragio, pero el Señor nuevamente usó su poder y dice el relato que ninguno pereció. Vamos comprendiendo, hijos de Dios, cómo Dios siempre nos provee con su divino poder todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Este no es un tiempo para ver a Dios de forma sentimental, ¿no? Sino es un tiempo para ver a Dios como el Dios de la Biblia. No es un tiempo para imaginar atributos del carácter de Dios en forma emocional, sino para conocer atributos de su carácter en la Biblia. Porque eso es lo que realmente nos trae seguridad. Eso es realmente lo que en este tiempo nos va a traer mucha paz. Eso es lo que realmente en este tiempo va a traer que nosotros podamos confiar con todo nuestro corazón en un Dios al que conocemos. Para mí, y hablo en forma muy personal, se me hace imposible comprender que alguien pueda decir tengo tanta fe en alguien que no conoce. Esa es una fe ciega, por tanto es una fe que está puesta en la arena. No me basta con decir es que yo tengo tanta fe en Dios, pero necesitamos conocer a Dios. Nadie puede tener una fe tan grande en alguien que no conoce. Necesitamos conocer a Dios. Y cuando yo me doy cuenta de lo que dice Juan 17:3, he estado meditando en eso, que es un versículo que me ha gustado mucho desde los comienzos de la vida cristiana. Dice, y esta es, estoy memorizando, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿De qué se trata la vida? De conocer a Dios. ¿De qué forma realmente comprendemos la vida eterna? De la forma en que dice la Biblia, conociendo a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hijos de Dios, este es un tiempo para conocer a Dios. Si no conocemos a Dios en medio de esta pandemia, entonces uno dice, ¿cuándo el pueblo de Dios realmente va a conocer a su Dios? Si en este tiempo nosotros no profundizamos realmente en la Escritura, si en este tiempo nosotros no profundizamos en el conocimiento de Dios, no para volvernos unos intelectuales cristianos, para nada, pero nosotros debemos, dice ahí el pasaje de Pedro, usted lo está viendo en su pantalla, mediante el verdadero conocimiento, está hablando de conocer. Y eso se logra solamente en una intimidad con Dios a la luz de su palabra. Uno no solamente conoce a Dios en la intimidad emocional. Nuestro conocimiento de Dios está cimentado principalmente en la palabra de Dios y no en nuestras emociones. Y Juan 17 repite el mismo verbo, que te conozcan, el verdadero conocimiento de aquel que los llamó. Y Juan dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hijos de Dios, quisiera invitarlos en este tiempo a que conozcamos juntos a Dios, a que el pueblo de Dios no solamente se levante a orar, se levante a clamar, que por supuesto tiene una importancia y un valor,
precioso. Y Dios también lo ha hecho con su pueblo. Sino que también invirtamos el tiempo de esta vida en conocer a Dios. Invirtamos el tiempo de esta vida en profundizar la intimidad con Dios. Que invirtamos el tiempo de esta vida en pasar tiempos con el Señor. Porque la única forma en que nos parezcamos a Él es que nosotros pasemos tiempos con Él y aprendamos a dejarnos moldear por su soberana y preciosa voluntad. Si nosotros vemos el caso de los apóstoles, ellos tampoco tenían la capacidad de llevar el Evangelio de Cristo Jesús al mundo. Pero el Señor nuevamente los dotó para que ellos lo pudieran hacer. Si vemos nuestras vidas, tú y yo no tenemos ninguna capacidad natural para levantarnos y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero Dios nos va a capacitar. Dios nos ha dado absolutamente todo. Nunca olvides lo que dice Colosenses, que en Cristo estamos completos. La vida cristiana no es esto más algo, ¿no? La ecuación no es Cristo más algo. Es bonita la vida cristiana, pero algo más. No. El que realmente se ha vuelto a Cristo entiende que solo en Cristo están todas las cosas. En Él estamos absolutamente completos. No pienses que hay algo más en esta vida que va a llenar tu corazón. No pienses que hay algo más en esta vida que te va a completar y te va a desarrollar y tú vas a alcanzar tu realización personal con algo más que la vida cristiana. No erremos el camino. Solo en Cristo está completamente toda la vida. Es totalmente al revés. El mundo nos da una clara evidencia de que ellos están buscando y buscan todas las cosas y nunca logran la realización personal, nunca buscan la verdadera plenitud. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en decir que solamente en Cristo somos absolutamente completos. ¿No crees que necesitas algo entonces para servir a Dios? No creas que necesitas algo más. En Cristo están todas las cosas. Hijos de Dios, si pudiera tratar de darles algún tipo de luz acerca del carácter de Dios, Dios no es imprudente. Dios no es duro. Dios no es infiel como para llamarnos a hacer una tarea sin antes capacitarnos para que nosotros podamos llevarla a cabo. Evidencia, en este ratito vimos muchas, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Yo no puedo amar a mi esposa de la manera que Jesús ama a la iglesia, pero sí sé que Dios me capacita para yo poder hacer esa labor. Yo sé que usted no puede a veces amar a su hermano o a su hermana en la iglesia como Dios le manda amar, pero Dios le capacita para que usted vaya día a día cumpliendo con lo que Dios le está pidiendo. Yo sé que a veces usted no puede perdonar lo que le han hecho en su humanidad, pero Dios a usted le ha revestido de su Espíritu Santo para que usted día a día vaya moldeando su carácter y pueda perdonar. Y así con todas las cosas. El error está cuando nosotros en nuestro orgullo queremos hacer lo que Dios nos pide en nuestra humanidad. Entonces aún nosotros entendamos que no podemos hacer absolutamente nada si no fuera por la capacitación sobrenatural de Dios a nuestras vidas. Entonces podemos entender que sí se puede, pero con el Señor, conociéndolo, estando con Él, dejando que el Espíritu Santo nos capacite. Dios no nos abandona en nuestro carácter y en nuestras fuerzas. No tenemos la capacidad de mantener un corazón puro, pero Dios nos llena con su Espíritu Santo. Como podemos ver en este pasaje de Segunda de Pedro, comenzando la carta, la segunda carta, lo que dice es muy cierto y quisiera que usted lo guardara en su corazón. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, no algunas cosas. No podemos contar, predicar lo que la Biblia no dice. Ahí dice todo, no dice la gran mayoría, algunas cosas no, todo. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El mismo Dios que nos llamó a vivir esta vida, una vida nueva, una vida radical, nunca olvide que ese mismo Dios también nos capacita todos los días con su gracia poderosa para que podamos vivir una vida agradable a Él. Tengamos valor, hijos de Dios, seamos activos en conocer a Dios, no seamos pasivos. Nuestro Salvador es nuestra fuerza y es nuestro todo para poder vivir esta vida.
Quisiera invitarle a que oremos en este tiempo final, que podamos entregarle a Dios este tiempo. Incline su rostro, por favor, en esta mañana y oremos al Padre, porque hoy día necesitamos también, para vivir, necesitamos de su gracia poderosa. Señor, hoy día te alabamos, bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Te damos gloria, te damos honor. Señor, porque tú nos llamaste un día. Señor, porque tú nos diste también como regalo esa fe que no solo nos salvó, sino nos permite vivir la vida cristiana. No solamente una fe que nos salvó, sino también es una fe, Señor, mediante la cual nosotros tenemos el poder de Dios para poder vivir esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que esa gracia sobrenatural nos capacite en este día para vivir la vida que a ti te agrada, para poder vivir en santidad, para poder vivir como este pasaje nos pide. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos pensado en nuestro corazón que esto es imposible, que esto otro yo no puedo, que a veces veo la vida cristiana como una imposibilidad, porque no he entendido la realidad de toda la palabra. Nunca se trató de mí, siempre se trató de ti, de tu eterno amor y gracia, de tu bondad, de que tú nos capacitas, de que tú no nos dejaste solo, nos dijiste que enviarías al Espíritu Santo, que nos enseñaría las mismas cosas que tú enseñaste, Señor, mientras estuviste en la tierra. Pero ese precioso Espíritu Santo también nos capacita todos los días para vivir la vida cristiana. Perdónanos porque muchas de las cosas de la vida diaria las hemos hecho alejados de tu Espíritu, alejados de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hemos querido en nuestra humanidad vivir una vida que es imposible vivirla si no fuera por el poder de Dios que nos ha sido dado completamente para vivirla.